En las horas más silenciosas de la noche, cuando el mundo descansa y solo queda la presencia de Dios, el Padre Pío solía permanecer despierto. No por insomnio, sino por amor. En el convento de San Giovanni Rotondo, mientras muchos dormían, él rezaba. Rezaba como quien sabe que cada segundo puede ser el último. Rezaba como quien entiende que la eternidad no comienza después de la muerte, sino ahora. Una de esas madrugadas, mientras deslizaba lentamente los dedos sobre las cuentas gastadas de su rosario, algo distinto ocurrió. No fue ruido, no fue temor. Fue una presencia. Un perfume suave, imposible de comparar con algo de este mundo, llenó la celda. El Padre Pío comprendió de inmediato que no estaba solo. La Virgen María se le manifestó no como una imagen lejana, sino como una madre viva, atenta, cercana. Ella no vino a traer miedo, sino a revelar un misterio que pocos comprenden. Le dijo que quería mostrarle lo que sucede en el cielo cada vez que un alma reza el rosario. No como una idea simbólica, sino como una realidad espiritual concreta. Y entonces, ante los ojos del santo, se abrió una visión. El Padre Pío vio que cada Ave María pronunciada con fe no se perdía en el aire. Cada palabra se transformaba. Cada oración tomaba forma. Cuando alguien decía, Dios te salve María, algo nacía en el cielo. No era luz abstracta, era una rosa, viva, real, espiritual, blanca al inicio, luego dorada, luego azul, hasta completarse cuando la súplica era ofrecida con humildad. Ruega por nosotros pecadores. La Virgen recibía esas rosas una por una. No las acumulaba sin sentido. Las tomaba con cuidado. Las llevaba consigo. Las usaba. Algunas eran llevadas al corazón de pecadores endurecidos, ablandando lentamente almas cerradas a la gracia. Otras eran llevadas a lechos de muerte, preparando a quienes estaban a punto de presentarse ante Dios en el juicio particular. Algunas descendían a la tierra como protección invisible, defendiendo a hijos suyos del peligro espiritual. Para el Padre Pío, esto cambió todo. Comprendió que el rosario no es repetición mecánica, es cooperación directa con el cielo, es participación activa en la obra de salvación. Cada Ave María es una intercesión concreta, cada misterio es una siembra eterna. Por eso insistía tanto en confesionarios y direcciones espirituales. Decía que quien reza el rosario no está solo, está acompañado, está cubierto, está sostenido por la Virgen en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. En un mundo distraído, donde muchos viven como si no fueran a morir jamás, el rosario devuelve conciencia de eternidad. El Padre Pío veía también que no todas las rosas eran iguales, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque el amor con que se reza deja huella. Una sola Ave María rezada con lágrimas, con dolor, con fe verdadera, podía ser más hermosa que muchas rezadas sin atención. No se trata de cantidad, sino de entrega. El cielo no cuenta palabras, pesa corazones. Así enseñaba que el rosario no es magia ni superstición, es una escuela de humildad. Nos recuerda que dependemos de Dios, que necesitamos intercesión, que no nos salvamos solos. Rezar el rosario es reconocer que somos pecadores, que necesitamos gracia, que caminamos hacia un juicio y que queremos llegar preparados. Y en ese misterio silencioso de la noche, mientras el Padre Pío contemplaba estas realidades, comprendía algo aún más profundo, que cada rosario rezado es una respuesta concreta al mal del mundo. Donde el pecado abunda, la gracia puede sobreabundar, si hay almas dispuestas a rezar. Con el paso del tiempo, el Padre Pío fue comprendiendo que esas rosas espirituales tenían destinos distintos según la intención con que se rezara el rosario. Cuando una madre rezaba por sus hijos, veía formarse rosas con múltiples pétalos, cada uno representando un alma confiada a la Virgen. Esas rosas eran usadas para proteger hogares enteros. Por eso decía que el rosario en familia es un muro invisible contra el mal. Cuando los ancianos rezaban, después de una vida larga y muchas cruces, las rosas eran intensas en perfume. No por fuerza física, sino por fidelidad.
los ángeles se detenían a contemplarlas. Porque el cielo valora la perseverancia silenciosa, la fe que no se apaga cuando el cuerpo se debilita. Cuando los enfermos rezaban, especialmente en medio del dolor, las rosas tenían espinas doradas. No eran castigo, eran mérito. Eran presentadas directamente a Cristo. Porque el sufrimiento ofrecido en gracia tiene un valor redentor inmenso. No salva por sí mismo, pero unido a la cruz de Cristo, se vuelve fecundo. El Padre Pío insistía en algo fundamental. El rosario no sustituye los sacramentos, no reemplaza la confesión, no anula la necesidad de vivir en estado de gracia. Al contrario, prepara el alma para recibirlos mejor. El rosario dispone el corazón, pero es en los sacramentos donde la gracia se derrama plenamente. También enseñaba que el rosario es un arma en la tentación, no porque ahuyente al demonio como un objeto mágico, sino porque nos coloca bajo el amparo de la Virgen. Una Ave María rezada a tiempo puede detener una caída, puede ganar una batalla interior, puede evitar un pecado mortal que cambie el rumbo eterno de un alma. En sus últimos años, el Padre Pío comprendía que el mundo se alejaba cada vez más de Dios. Veía cómo se perdía el sentido del pecado, del juicio, de la eternidad, y por eso apretaba con más fuerza el rosario. Sabía que al final de los tiempos, muchos se salvarían gracias a oraciones simples, hechas con amor. Según confió a algunos hermanos, la Virgen le mostró que al final todas esas rosas formarán un jardín inmenso en la Jerusalén celestial. Cada alma podrá reconocer aquellas rosas que ayudó a crear. Comprenderá entonces que ninguna oración fue inútil, que ninguna Ave María se perdió, que incluso las oraciones hechas con cansancio, distracción o lágrimas fueron recogidas. El día de su muerte, el Padre Pío tenía el rosario en sus manos. No porque fuera un amuleto, sino porque fue su lenguaje de amor durante toda la vida. Con él habló a María. Con él se preparó para el juicio particular. Con él caminó hacia la eternidad. Hoy, ese mismo llamado sigue vigente. No como nostalgia, sino como urgencia espiritual. El mundo sigue viviendo como en tiempos de Noé y Lot, distraído, confiado, sin pensar en el final. Pero el cielo sigue esperando oraciones. La Virgen sigue intercediendo. Las rosas siguen formándose. La pregunta no es si el rosario funciona. La pregunta es si estamos dispuestos a rezarlo con fe, viviendo en gracia, confesándonos cuando caemos, preparándonos para la eternidad. Porque cada Ave María puede ser la diferencia entre una caída y una conversión, entre una desesperación y una esperanza, entre perderse y salvarse. Y cuando llegue el día en que nos presentemos ante Dios, tal vez descubramos que una simple oración, rezada en silencio, fue la rosa que inclinó la balanza de la misericordia.